Muy buenas tardes. Desde ya un saludo muy grande desde Periodismo Internacional Alternativo, PIA Global. En este momento nos encontramos en una entrevista exclusiva con César Bermeo, que es un periodista de larga data en el periodismo ecuatoriano y aparte director de la radio digital Hoja de Ruta, que es una radio que nosotros hemos venido consultando. Muchas de las notas nuestras tienen el acompañamiento periodístico de este emprendimiento muy importante que refleja la situación que está viviendo en este momento Ecuador. Por eso, sin más preámbulos, te damos la bienvenida, César, y con gran preocupación por los sucesos que están aconteciendo fundamentalmente en las últimas 24 horas. Muchísimas gracias, Oscar, por la entrevista. Y efectivamente, Ecuador está viviendo horas duras por este paro nacional, un paro nacional que pudo haberse evitado o que pudo haberse arreglado en el segundo o tercer día. Lastimosamente, de parte del gobierno nacional ha habido mensajes bastante volátiles que han encendido la mecha de un reclamo social que ya no solamente es de los indígenas, quienes convocaron en un inicio a esta paralización, anunciaron esto antes del 24 de mayo, que era la fecha en la que Guillermo Lasso cumplía un año en el poder. Ellos anunciaron que harían movilizaciones el 13 de junio. Sin embargo, no se tomó en cuenta esta advertencia y simplemente se dejó pasar. Se dejó pasar hasta que vino el 13 de junio. El 13 de junio hubo unas movilizaciones en ciertas provincias, no llegó a mayores, y en la noche, ya madrugada del día martes, vino el evento que encendió todo, pues fue detenido el, el dirigente de la CONAIE, que es la organización que agrupa a algunas comunidades indígenas y es la más grande. Entonces lo detienen de una forma totalmente arbitraria, sin leerle derechos. Le dicen primero que es un actor intelectual, luego le dicen que estaba haciendo flagrancia. Le detienen en Cotopaxi, que es una provincia que conlinda con Pichincha, que donde es la capital Quito. Le traen a Quito, le devuelven a Cotopaxi, a la Tacunga, que es la capital de Cotopaxi. Le vuelven a traer, le tienen en un centro militar, que es un colegio militar, donde aterriza un helicóptero en la cancha del colegio con personal armado mientras estaban dando clases a chicos en presencial, ¿no? Ya estaban en ese momento en presencial, entonces los chicos estaban ahí, no les importó eso. Entonces hay inclusive fotos que van a ser noticia en el mundo, que son 20 militares alrededor de un poncho rojo. O sea, no había necesidad de tanto. Si querías detenerle al que llamó a las manifestaciones, bueno, deténle, hazle el debido proceso en la provincia donde le capturaron y no tenías ningún problema, pero le tuvieron secuestrado alrededor de 18 horas. Casi al cumplirse las 24 horas que da para que tengas un juicio por flagrancia, a él le hacen la audiencia casi a las 10 de la noche. Primero pidieron prisión preventiva. La fiscalía primero dijo que no conocía del hecho, dijo que no habían coordinado con ellos. Después ya asomó con 300 hojas supuestamente de pruebas, incluyendo o poniendo como parte de esta audiencia o como acusación el parte policial, y el parte policial decía una cosa totalmente diferente. Todos estos acontecimientos encendió a la gente. Tanto es así que el martes en La Tacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, la gente se volcó a las calles. Y no solamente Cotopaxi, también fue la provincia de Imbabura, que es también la otra, o sea, cercando a Pichincha, cosa que vino como una bola de nieve. O sea, empezaron a
todo el movimiento indígena empezó a levantarse en todas las provincias y provincias que por lo general son ajenas a los paros nacionales como Chimborazo, por ejemplo, donde hay una buena cantidad de indígenas. Resulta que esta provincia nos sorprende movilizándose casi en su totalidad a la ciudad de Riobamba, que es su capital. Entonces, son hechos que a nosotros nos preocupan, porque encima más son provincias en donde Guillermo Lazo ganó las elecciones. Lo raro sería que, por ejemplo, las provincias de la costa ecuatoriana, donde ganó el otro candidato, que es Arauz, que estaba en el partido del expresidente Rafael Correa, eh, deberían haber sido esas las provincias que hagan una manifestación o se levanten porque están en descontento. No, están descontentas las provincias que votaron por Guillermo Lazo, toda la Sierra Centro. Entonces, al principio pensamos que ya con la detención de Isa y la liberación en la noche, esto se calmaba. Pero no, vinieron declaraciones de miembros del gobierno en que acusaban a los indígenas de ser financiados por el narcoterrorismo. Luego dijeron que los financiaba el expresidente desde Bélgica. Entonces, es un relato, mi estimado Oscar, que ya cansa aquí en el Ecuador, porque todo lo que sucede en este país es culpa del expresidente Correa. Claro. Si erupciona un volcán, si se desborda un río, si hay una caída en la calle, bueno, todo, o sea, hasta viéndonos al lado jocoso. Es Tengo más, una ahora tenemos, pregunta. dime, Oscar. Los 10 puntos de reivindicación del movimiento indígena, ¿daban para semejante nivel de represión? No, 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 porque los 10 puntos no solamente buscan reivindicaciones para el movimiento indígena. El asunto es que los 10 puntos ya se conversaron, mi estimado Oscar, Okay. en tres ocasiones con el gobierno nacional. Y la última fue hace 7 meses. Inclusive un ex viceministro, secretario de gobernabilidad, era en esa época el doctor Juan Manuel Fuertes, dijo en una radio ecuatoriana acá en Sonorama a nuestro colega Fabricio Vela, le dijo que no había voluntad para cumplir ninguno de los 10 puntos, a pesar de que ellos ya le entregaron las soluciones para esos 10 puntos. Mira, dentro de esos 10 puntos hay reducción del precio de los combustibles y congelarlo a 1.50 el diésel y la gasolina extra a 2.10. O sea, eso era lo único. Alivio económico para más de 4 millones de familias con una moratoria de mínimo un año, moratoria financiera, que incluya bancos, que incluya cooperativas. Lo que hizo Guillermo Lazo en esta última, que supuestamente dio el brazo a torcer, es que solamente les condonaba las deudas, pero en la banca pública, en la banca privada no. Entonces, eso no está aquí. Dentro de los puntos, el segundo punto dice que en todos. No es que no quieren pagar, ellos lo que dicen es una moratoria para que se igualen en los pagos por la pandemia, tú sabes, el paro anterior de octubre, todo lo que hubo en el 2019. Entonces, lo que están pidiendo es eso, y eso es para todos, no solamente para ellos. Precios justos en el tercer punto es precios justos, por ejemplo, en la leche, en el arroz, el banano, poner un límite al precio que van a pagar para que no estén pagando unos más bajo, otros más alto, o sea, ellos quieren nivelar esos precios. Empleo, derechos laborales, políticas de inversión pública para dar empleo, es el cuarto punto. El quinto, moratoria de la frontera, ¿cómo es? De la ampliación de la frontera minera para que no se siga entregando los campos a la explotación minera. Respeto a los 21 derechos colectivos, la educación intercultural, justicia indígena, consulta previa. El 7 es el alto a la privatización de los sectores estratégicos. El 8, políticas de control de precios. El 9, mejores presupuestos para salud y educación. Y el último, que no se topa y que es en el que más ha fallado Guillermo Lazo, es la seguridad y protección y generación de políticas para poder combatir la delincuencia. Entonces no es difícil, mi estimado Oscar, es cuestión de voluntad política, nada más.
Sí, lo que llama la atención es el nivel de represión que se ha desatado. Por eso, muy bien analizaban los puntos que contenían las reivindicaciones indígenas, pero nosotros vemos de que después se han plegado los maestros, se han plegado los estudiantes, el movimiento obrero ha empezado a tener expresiones de apoyo y en realidad la aplicación de una política neoliberal está generando todo este malestar sin posibilidades de una respuesta lógica a un año de gobierno. Exactamente, es que por eso te decía al inicio que este paro o esta movilización ya no solo es del movimiento indígena. Los 7 primeros días de esta movilización, Quito se movilizó. O sea, obreros, eh, personas de los barrios se organizaron y salieron a marchas, estudiantes de la Universidad Central, de la Universidad Pública. O sea, no es solamente el reclamo del movimiento indígena. Y al parecer creo que Leonidas Issa ha sintonizado eso porque ahora él dice que ya no podría ir al diálogo porque ya no depende solamente de él, sino de muchas otras organizaciones. Y a pesar de que él quisiera ir al diálogo, no se dan las condiciones. O sea, estamos en un estado de excepción, está militarizado Quito, estamos viendo una represión brutal de la policía, obviamente, en toda manifestación, y tú sabes que en toda manifestación siempre habrán los que aprovechan para hacer vandalismo, para tratar de hacer algún daño a la propiedad privada, eso lo sabemos. Pero ayer el movimiento indígena pudo marchar por el centro histórico, marchó, fue hasta la Plaza de Santo Domingo, que es cerquita del Palacio de Carondelet, y no hicieron ningún desmán. Y fueron miles de indígenas que marcharon por las calles de Quito y luego regresaron a sus sitios de acogida. Porque aquí te voy a contar otra cosa que detonó el malestar del movimiento indígena. Ellos siempre que se han movilizado a Quito han tenido como refugio la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es una institución que queda en el centro norte de Quito, que acoge a los indígenas siempre para ahí que se queden a dormir, que estén, que descansen, para dejar a sus mujeres y a sus niños ahí. Pues no, con el pretexto del estado de excepción, la policía entró y allanó, primero allanaron por una orden fiscal de una llamada anónima, ¿no? O sea, un delito, al 1-800 delito llamaron a decir que había armas y elementos explosivos. Tal fuera puro de hacer esta, mm, esta orden fiscal que inclusive pusieron material bélico con una falta terrible de ortografía, ¿no? Con B pequeña. O sea, para que veas el apuro que tenían para poder tomarse la Casa de la Cultura y no dejar entrar al movimiento indígena. Presionaron a los rectores de las universidades que también en octubre del 2019 dieron acogida al movimiento indígena y una de ellas dijo, no, yo no les puedo abrir las puertas de esta vez porque no me puedo yo ir en contra de las decisiones del Consejo Universitario, cosa que se vio mal, ¿no? Porque los indígenas llegaron y estaban en las veredas de las calles, ahí en ese sector de las universidades. En la tarde ya la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Central abrieron las puertas a los hermanos indígenas. Sin embargo, han sido objeto de ataques en la noche con bombas lacrimógenas, sin mirar que hay ancianos, mujeres, niños en estas llamadas zonas de paz, donde no debería existir ni siquiera la presencia a unas 2 o 3 cuadras de la Policía Nacional. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento, mi estimado Oscar. Yo sé que estás apremiado por el tiempo porque sos un hombre que está en la calle cubriendo las noticias y no quiero entretenerte mucho porque seguimos con preocupación los hechos de represión que han generado 3 muertos y pensamos de que eso se va a ir incrementando en la medida en que discursos como el producido por el presidente, en el cual manifiesta de que hay 2 bandos en pugna y le dice a un general
que más allá de las víctimas, avance con la represión. Una cosa que salió por Twitter, recorrió el mundo, que es una violación a los derechos humanos elementales y que fundamentalmente predispone a una situación de enfrentamiento mucho más grande y de una... No quiero hablar de guerra civil, porque sería una magnitud que tiene subjetividades distintas y que se construyen con tiempo, eso no sería el término adecuado, pero sí de una mayor asonada que podría tener respuestas inclusive de los propios militares, porque según lo que tengo entendido, no todos los militares están dispuestos a reprimir al pueblo. ¿Es así o no? Es así, mi estimado Oscar, pero lo que tú dices de que podría generarse una guerra civil, o sea, yo creo que sí, hay que decirlo así. Y hay políticos que están exacerbando eso, exacerbando supuestamente camuflados en unas marchas por la paz, pero en marchas por la paz van con bat de béisbol, con palos, con piedras. Y claro, se reunieron ayer hubo una caravana grande de vehículos que vinieron desde los valles aledaños a Quito, donde son zonas exclusivas, digamos así, de clase media alta, que ya vinieron a Quito a reunirse a las 4 de la tarde en la Avenida de los Chiris, que es una avenida grande acá en el norte de Quito. Hoy van a hacer lo mismo, pero o sea, nosotros, todo el mundo está a favor de la paz, todo el mundo quisiera que todo acabe tranquilo, pero con la voluntad del gobierno nacional. Sin embargo, el gobierno nacional es el mayor eh, promotor de encender las cosas, ¿no? Esas declaraciones que tú viste en Twitter son todos los días. O sea, todos los días ellos hablan de acusarles de terroristas, de vándalos, de ladrones, de vagos al movimiento indígena. Bueno, ahora se están dando cuenta que no han sido tan vagos porque ahora ya está faltando en la ciudad todos los productos que ellos producen en el campo. Entonces, si ellos dejan de trabajar, también nosotros dejamos de comer. Y en la cuarentena, quienes nos salvaron a todos los de las grandes ciudades fueron ellos, porque ellos no dejaron de trabajar, ellos siguieron trabajando y nos venía todos los productos. Pero ahora les tratan así. Y claro, exacerban estos politiqueros, exacerban diciendo que ya vamos a acabar con las mafias narcoterroristas y esto que lo otro. La gente está perdiendo la cabeza y la gente va a enfrentarse a los indígenas. Y eso es lo que no queremos. Y eso es lo que tratamos de evitar. Y desde este medio, por ejemplo, siempre tratamos de evitar. Pero el asunto es que el ánimo está tan caldeado que a mí sí me preocupa que pueda haber lo que tú dijiste, o sea, lo que tú no dijiste, mejor no, trataste de evitar, pero yo sí lo digo, que puede ser una guerra civil. El, hay gente que está pidiendo, inclusive, mira, hay periodistas deportivos aquí en el Ecuador que están dando plazo de 24 horas y no empezar a hacer una purga. Imagínate ese tweet enviado por un periodista deportivo diciendo que hay que hacer una purga de los manifestantes. Hay un señor, un político en Estados Unidos, que no creo que viene al Ecuador desde hace 25 años, que habla de que a los indígenas hay que meterles en un estadio y hay que cerrarles y que ahí con lluvia y con todo empiecen a morirse de hambre para que sientan, dice, lo que estamos sintiendo ahora los ecuatorianos que no tenemos, dice, alimentos en la capital. O sea, es un pensamiento fascista que asusta. Y es gente que ni siquiera vive aquí, mi estimado Oscar. Es gente que está en los Estados Unidos bien sentado en su vehículo, pero que asusta a la gente. Y por eso es el deber de nosotros, los medios digitales, que estamos cubriendo diariamente los eventos, el que se desvirtúe totalmente este tipo de información o este tipo de conceptos que tienen aquí estos politiqueros que hoy están a cargo de estas marchas blancas. ¿Cuáles son las perspectivas? El conflicto ya entra ya supera el 10.º día. ¿Cuáles son las perspectivas? A ver, hay soluciones constitucionales, mi estimado Oscar. El descontento es general. No se puede hablar de un golpe de Estado porque constitucionalmente la Asamblea Nacional podría
apelar al artículo 130, numeral 2 de grave conmoción social, en donde se le podría pedir al presidente de la República que presente los argumentos para eh, por qué dejó que esto escale. Argumentos, hay muchos para destituirle al señor Lazo. Tuvo 7 meses para arreglar esta crisis, no lo hizo, no hubo voluntad. Entonces, ahí está claramente. Pero se necesitan 91 votos en la Asamblea Nacional. Ahí es el problema. La segunda podría ser que el mismo señor Lazo, en sus capacidades, porque todo el mundo le ha visto que físicamente no está bien, y peor aún, ayer fue dado positivo COVID. Entonces, él debería dar un paso al costado, obviamente. El señor vicepresidente ha sido una figura decorativa en este año de gobierno que no ha asomado por ningún lado, salvo antes de ayer, que se reunió con el presidente de la República, pero que ha dado negativo en COVID, porque esa era la preocupación, capaz que los dos estaban con COVID, pero solamente el presidente ha dado positivo. Esas serían las soluciones constitucionales, ¿no? Esa sería. O la otra es que el mismo presidente llame a muerte cruzada. La muerte cruzada es otro argumento constitucional en donde él disuelve la asamblea y él se queda solamente por 6 meses gobernando por decreto y llamando a elecciones inmediatamente. Entonces, esas serían las salidas para que esto, digamos, que pueda bajar en tensiones. Sentarse a dialogar le veo muy difícil, a pesar de que hoy la Iglesia Católica ha dado sus buenos oficios para ser mediadora. Pero veamos, pues, porque la Universidad Católica fue la primera que cerró las puertas a los indígenas. Entonces, desconfianza hay en el movimiento indígena justamente con estos actores. Bueno, te agradezco mucho esta intervención. No va a ser la última porque los acontecimientos se van a seguir desarrollando y vamos a tratar de volver a ubicarte para poder hacer un análisis tan prolífico como el que has realizado, que nos pone en situación del antes y el después, y auguremos de que la situación se encamine por los mejores términos, pero vemos lamentablemente de que hay un fascismo solapado como el que se manifestó en Colombia en las movilizaciones del 2020, 2019, y que hay participantes civiles también, reaccionarios, que están asusando al movimiento popular, y eso es muy grave teniendo en cuenta de que quizás no existan los elementos subjetivos como para poder encabezar políticamente una salida. Si hubiera elecciones, ¿quiénes se podrían presentar? ¿En qué condiciones se daría? Bueno, es muy aventurado todavía, ¿no? Porque la gente está descontenta con todos. Si decimos que el movimiento del expresidente Rafael Correa podría tomarse el poder en unas elecciones, yo creo que es muy aventurado decir eso. Es muy aventurado porque se ha generado un clima de odio justamente contra este grupo político. Tanto es así que acá lo que dicen es los correístas nunca más en Quito, ¿no? Y claro, en las últimas elecciones en Quito, eh, Guillermo Lazo tuvo una votación bastante alta. Veamos qué pasa, porque vienen también unas elecciones intermedias, que es para alcaldes y prefectos. Veamos qué sucede ahí. Ahí podríamos medir más o menos quiénes estarían, pero bueno, la credibilidad de Rafael Correa sigue siendo alta. La credibilidad de Jaime Nebot es alta. Sin embargo, no sé si pueda aglutinar eh, una mayoría como para ganar las elecciones. Siempre se habla de una tercera vía, podría ser. Es por eso que ahora asoman estos politiqueros que fracasados, digo yo, porque no han ganado una elección nunca, más que para ser consejeros provinciales que había antes. Pero de ahí, estas personas lo que están haciendo es promocionándose ellos como la tercera vía, lo cual, como te digo, sería muy aventurado, ¿no? Eh, el hecho de que regrese Andrés Arauz como candidato, yo lo dudo mucho. Quien podría estar
capitalizando los votos del progresismo, podría ser el mismo Leonidas Issa o el ingeniero Carlos Rabascal, que también que fue el candidato a vicepresidente de Andrés Arauz. Podrían ser ellos las, las opciones, diría yo, porque de ahí en la derecha, yo creo que siempre va a ser Jaime Nebot, y a quien apoye Jaime Nebot, él ganaría, si es que otra vez se inclinaría Ecuador por la derecha, ¿no? Es así que Guillermo Lasso pierde el apoyo de Jaime Nebot y hoy tiene números de apoyo bajísimos, 17%. Bueno, te agradecemos mucho la entrevista en nombre del equipo de PIA Global. Seguimos en contacto. Cuídate mucho y esperemos poder charlar de otras circunstancias en próximas entrevistas. Desde ya, muchísimas gracias, César, por la atención. Hasta A ti, pronto. estimado Oscar, y un saludo al pueblo argentino. Muchas gracias. Gracias.